doctor Guillermo Coronel con nosotros. Agradecidos, Guillermo, por tenerte acá. La otra vez cuando estuviste también fue muy interesante. Son casos y cosas muy específicas las que nos traes para contarnos. Así que ahora estuvimos analizando que el tema de las importaciones y las licencias no automáticas están dando que hablar, siempre dieron que hablar, pero bueno, decidimos que esto era un momento como para poder hablar al respecto de este tema y de las tergiversaciones en los usos por ahí de algunas normativas. Estaría lindo para conversar, para charlar. Si alguno tiene también algún caso en particular para comentarlo también, después sería interesante verlo. Así que, bueno, Guillermo, te dejamos la palabra a vos, que va a ser más interesante que la mía, y ya saben, lo interesante acá es la interacción, así que yo no sé cómo te resulta más interesante a vos, Guillermo, si que te vayan consultando a medida que avanzás o que se deje para el final la consulta. Como deseen, lo que les sea más práctico a ellos. Yo en principio voy a hacer una introducción y voy a hacer referencia a las licencias y sus efectos, y como nos propusimos es ver lo que la justicia hoy está en el año 2020 ya mirando respecto y opinando respecto a los aconteceres con respecto a estas dificultades que se empiezan a comenzar a presentar. Pero encantado de que puedan preguntar en el desarrollo o al final, como mejor gusten. A mí no me molesta que interrumpan ni nada. Me encuentro, bueno, o sea, si no tenemos el chat también para cualquier cosa, si no quieren interrumpir, van dejando ahí y yo tomo nota. Bueno, toda tuya la pantalla y la audiencia, Guillermo. Araceli, gracias por la invitación, gracias por confiar nuevamente, y bueno, gracias a todos los que están presentes. Trataremos de ser un poquito, estas charlas, si bien son temas específicos, la otra vez hablamos también un poco de los derechos de exportación y su posibilidad de devolverse frente a las inconstitucionalidades de su aplicación. Si bien son temas específicos, creo que en la práctica al comercio exterior le hace bien y es saludable, ¿no? Sobre todo conocer hasta dónde los marcos legales encuentran, digamos, un canal de efectividad dentro de lo que es la norma internacional y dentro de lo que es la propia Constitución Nacional. La licencia, cuando dijimos con Araceli de hablar de las licencias, un poco me pareció tener un déjà vu, porque, digamos, ciertamente bien deben saber todos que las licencias hemos tenido también ciertas problemáticas hace unos años atrás, ¿no? Y esto no tan solo ha llevado a impulsar que la justicia tenga que actuar respecto a dictar diferentes marcos normativos, sino que también hubo decisiones internacionales, ¿no? Con la intervención de la OMS. Fíjense que yo les inicié todo esto con una pantalla que pertenece a la página de la OMS y que de alguna forma da los lineamientos de la OMS. Y para hablar de las licencias, naturalmente tenemos que ir a la fuente madre, que para el comercio exterior es justamente la OMS y sus preceptos, sus directrices, sus finalidades. Y la OMC, tengan en cuenta que es la Organización Mundial de Comercio que busca justamente proteger ese comercio, pero protegerlo de tal forma que posibilite, digamos, que exista una fluidez, que exista la posibilidad de que las medidas que se tomen sean previsibles. Y en ese actuar, la OMC justamente alinea ciertos marcos normativos. Esos marcos normativos, fíjense lo particular, esos marcos normativos nacen de los propios miembros que componen la OMC y que obviamente están en línea con la búsqueda de que el comercio internacional sea ágil y por sobre todo se presuma, es decir, tener en forma anticipada y premeditada el marco normativo que va a utilizarse. Entonces, estos objetivos hacen y contribuyen a la libertad del comercio internacional.
Yo siempre digo que el comercio internacional se sustenta en una acción propia, en una acción de conducta, en una exteriorización que hacen las partes, llámese importador, exportador, vendedor, comprador, que es la confianza. Sin confianza no puede haber una evolución y un crecimiento en el comercio exterior. Y de ahí la importancia que esto se transmite globalmente, pero también entre las partes privadas y el propio Estado. ¿Sí? Entonces, la confianza, si puedo, la confianza es un punto clave. Y a partir de la confianza de las partes, se podrá desarrollar ese comercio exterior. Se podrán realizar acciones tendientes a mayores ventas, a mayores exportaciones, a mayores compras. ¿Sí? Hablar de importación no es hablar mal. En un país, en un mundo globalizado, para que haya exportaciones tiene que haber importación. No tan solo por el nexo de las partes, sino porque muchas veces, como sucede en Argentina, el caudal de las importaciones se alinea juntamente con las necesidades para la producción y poder generar exportaciones. Entonces están íntimamente relacionados. Hablar de exportación y hablar de importación es hablar de lo mismo, es hablar de comercio internacional. Pero volvamos al tema de la confianza. Dijimos, para que dos partes se unan y posibiliten una transacción comercial, tiene que sustentarse la confianza. Si no hay confianza, difícilmente se llegue, ya sea porque no hay confianza en cómo se va a entregar el producto, cuál va a ser el estado de calidad del producto, el cumplimiento que va a haber en esa entrega, el cumplimiento por parte del comprador en cuanto a transferir el pago. Todo nace de un estado de confianza. Y esos acuerdos transaccionales, que no necesariamente tienen que redimirse en un papel, se basan en la confianza. Esa misma confianza es la que demanda el comercio exterior respecto de las entidades privadas, de los sujetos privados, con el Estado. Y el Estado tiene que dar también confianza. Ese puente fundamental de la relación entre el importador y exportador y el Estado se une a través de la confianza, se sostiene a través de la confianza. Y el Estado tiene que dar, exteriorizar y ofrecer una posibilidad de confianza a través de lo que se conoce como seguridad jurídica. La seguridad jurídica en el comercio exterior es fundamental y se sostiene sobre la confianza entre el sujeto privado y el Estado. Y la responsabilidad del Estado de dar confianza es a través de otorgar seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica no solamente nace por un mero marco normativo que se puede publicar en el boletín oficial y que diariamente nosotros podemos ir leyendo, sino que ese marco normativo que emana justamente del Estado debe ser con respeto, debe estar alineado al respeto de las normas. Y en este caso, no tan solo la Constitución Nacional, base fundamental, sino, atendiendo que estamos tratando cuestiones de comercio internacional, tiene que estar fundado, sostenido, alineado con justamente las normas que predican, que establecen los diferentes miembros que componen la OMC y que se sostienen justamente en el acuerdo del GATT. ¿Sí? Estas directrices que hacen a que dan la posibilidad de que el comercio exterior fluya, sea previsible y tenga una libertad en términos de lo mejor posible, se logran a través del respeto de estos marcos normativos. Y el Estado, para dar confianza, tiene que respetarlos. Y respetarlos significa alinearlos. Sus propios marcos normativos tienen que estar alineados con el acuerdo del GATT. Que a propósito del acuerdo del GATT, obviamente también, además de un acuerdo donde Argentina es parte, también está ratificado por el Congreso en los términos que establece el artículo 75 de la Constitución Nacional, por lo tanto, es ley. Y está la ley 24.425, con lo cual el propio Estado debe también respetar el marco normativo interno.
que en este caso es la ley 24425. ¿Con esto basta para la seguridad jurídica? Y yo les diría que no. La seguridad jurídica no sirve solamente con un lineamiento y quizás respeto a estos marcos normativos, sino tiene que estar alineado con otra cuestión, un ingrediente más y fundamental: mantenerse en el tiempo. La seguridad jurídica tiene que mantenerse en el tiempo. De nada sirve tener un marco que posibilite un comercio para que fluya, que sea previsible y que genere la libertad como dentro de los preceptos que establece el OMC a través de sus marcos normativos, si esto no se mantiene en el tiempo, si esto fluctúa y va variando y mutando constantemente. Los exportadores, los importadores, el comercio exterior, a la hora de salir a realizar alguna operación y proyectar, debe proyectar en el tiempo. No les voy a explicar a todos ustedes las necesidades que convergen en una empresa para posibilitar realizar una exportación. El establecerse dentro del marco de las leyes de sociedades, de inscripción, establecimientos de máquinas, fábrica, autorizaciones y finalmente proyectar y pasar al canal de las transacciones con el mundo y generar ese estado de confianza con las otras partes, dando muestra del producto que es bueno, todo esto lleva mucho tiempo. Una operación no se puede proyectar y realizar en un mes. Las proyecciones tienden mínimamente 6, 8 meses y hasta años para lograr una exportación. Y si en el medio de la exportación, para lograrla, necesitamos justamente insumos, o necesitamos ciertas mercaderías, o necesitamos mercaderías de tipo capital a los fines de poder posibilitar esa producción, debemos mínimamente, para uno y para otra cosa, tener reglas, pero esas reglas que se mantengan en el tiempo, porque si van a mutar en medio del proceso y toda la energía e inversión que se está realizando la empresa para proyectar una exportación o para proyectar a canalizar una mayor red comercial a través de la importación y se modifican sustancialmente en medio de ese proceso, esto genera mucho daño. Entonces, se pierde la confianza. Y esa confianza del sujeto privado con el Estado se pierde de tal forma que lamentablemente repercute ¿en qué? En la confianza entre las partes en el mundo globalizado. Por más esfuerzo que haga Argentina, las empresas argentinas, los exportadores, los importadores argentinos, en torno a extender ese camino hacia la confianza, indudablemente, si el Estado le cambia las reglas, no va a poder alcanzar nunca, y se va a quebrar esa confianza entre los privados. Y el exterior no va a confiar más. Y por supuesto, esto va a repercute en el comercio exterior, porque en vez de evolucionar, crecer, ampliar los flujos de diferentes tipos de mercaderías y posibilidades, va a ir para adentro. Entonces, la seguridad jurídica es la única mano fundamental que tiene que extender el Estado para otorgar la posibilidad de crecimiento. Seguridad jurídica, respeto a las normas y debe mantenerse en el tiempo. Esto es fundamental. Ahora bien, al hablar de las licencias, quizás, y sobre todo por el título, podemos decir que, bueno, las licencias por ahí, naturalmente por ahí se nos ocurre que están prohibidas, fuera del marco normativo de la OMC. Pero la OMC, ustedes tengan presente que la OMC, como dijimos antes, está compuesta por miembros, por los diferentes países. Casi creo que son 165, casi el mundo compone la OMC. Y estos sujetos, estos estados, cuando se involucran y se reúnen, van fijando estas reglas, ¿sí? Van acompañando la evolución del comercio exterior con estas reglas. De ahí los encuentros, las reuniones, como sucedió en Toco,
Tokio, como sucedió en Uruguay, donde se van, digamos, actualizando, planificando y estableciendo nuevos marcos normativos. Y las licencias, dentro de este marco normativo, que es el acuerdo del GATT, están dentro de las posibilidades. ¿Sí? Es decir, las medidas que puedan tomar los estados en búsqueda de la protección puede hacerse. El marco lo posibilita. ¿Sí? Porque puede haber desventajas, puede haber un comercio exterior desleal que perturba el mercado interno. Y en orden a ello existen reglas que posibilitan tomar medidas. Si una mercadería viene con dumping, obviamente existen reglas para combatir ese dumping. Si viene con subsidio, también existen reglas para combatir ese subsidio a través de lo que se conoce como derecho antidumping, derecho compensatorio. Y las licencias son parte de estas posibilidades. Pero acá, dentro de lo que es el marco internacional del Acuerdo del GATT, claramente establece justamente un lineamiento a la hora de aplicar. Con una clara determinación, las licencias, llámense automáticas o no automáticas, ciertamente la OMC entiende que impiden el flujo de la importación. Impiden el flujo de ese comercio exterior. Y en virtud de ello, la regla primaria es que hay que tener cuidado a la hora de aplicar. Y que a la hora de aplicarlo deben basarse, fundarse, llevarse y ejecutarse dentro de un procedimiento que está arreglado. Y el procedimiento que lo arregla es el acuerdo del GATT. Que debo recordar que la ley 24425 lo hizo propio a través de la ratificación de este acuerdo internacional por parte del Congreso de la Nación. Entonces, esta regla, hay un artículo que es el artículo 11 del acuerdo del GATT, en cuanto a lo que se refiere al procedimiento justamente para el trámite de licencia, que establece la regla primaria, es decir, señores, hay que evitar las licencias. Ahora, excepcionalmente se pueden aplicar estas licencias, ¿sí? Pero el tema es que se apliquen con una finalidad determinada y, en su caso, de aplicarse bajo una regla de procedimientos que deben ser cuasi automatizados, ágiles y que no perturben el flujo del comercio exterior, el flujo de las importaciones. Las reglas están bien predeterminadas. Ahora, cuando se intenta utilizar un mecanismo de esta especie, claramente ordenado por la OMC a través del acuerdo del GATT, y que todos los países abrazaron esa postura, entonces esto puede desnaturalizar el objetivo de estas licencias y en torno a esto puede transformarse en un mecanismo de restricción, lo que es lo mismo en un mecanismo de prohibir la importación. Y eso atenta directamente contra los preceptos del acuerdo del GATT. Argentina tiene un poquito de experiencia en estas cuestiones, no tan solo en cuanto a la aplicación de las licencias, sino también en cuanto a las observaciones que ha hecho la OMC respecto a estas implementaciones. Ustedes tengan presente que dentro de ese mecanismo, procedimientos, reglas, a los fines de establecer las licencias, con lo cual vale aclarar nuevamente, las licencias no es que están imposibilitadas de aplicarse, se pueden aplicar en la medida que guarden razonablemente un debido lineamiento como lo establece el acuerdo. Básicamente las licencias no pueden generar discriminaciones. Las licencias no pueden estar fuera de procedimientos razonables y ágiles. Las licencias a implementar deben previamente establecer una notificación a la OMC, y la OMC tiene que evaluar estas cuestiones, porque quizás pueda considerar que la protección que se intenta resguardar a través de estas licencias se puede conformar a través de encuentros, conversaciones o determinaciones entre los Estados partes.
De ahí que muchas veces las licencias cuando se implementan y que buscan ciertas protecciones a ciertas con determinadas finalidades, muchas veces se aplican solamente sobre ciertas mercaderías provenientes de determinada región o de determinados países. Porque la regla fundamental es que no deben aplicarse licencias para que actúen bajo un mecanismo que, en definitiva, va a crear obstáculos innecesarios. Y esto es fundamental. Esto es fundamental. Las licencias comúnmente sí se aceptan y se utilizan, más allá de cuestiones muy particulares que pueden ser, como les dije, consultante de la OMC, cuando hay que proteger la salud, cuando hay que proteger intereses nacionales en cuanto a la seguridad nacional, no intereses generales. También el medio ambiente se ha incorporado como una manera de proteger a través de licencias. Pero estas licencias y esta imposición de licencia también deben estar en el tiempo, deben ser temporales, no pueden permanecer. Y deben reunir requisitorias para solicitarlas que sean fáciles de cumplimentar y no exigir mayor información de aquellas que no se admiten o que están avaladas no tan solo por la OMC, sino por la propia Organización Mundial de Aduana como marcos normativos que no son necesarios presentarse. Y menos si estas cuestiones se pueden evitar, porque quizás estas licencias, que en su esencia pueden servir de estadística, o por lo menos siempre se acusa que se utilizan por un mecanismo estadístico, o se utilizan como un mecanismo a los fines de facilitar la prevención de actos ilícitos o su facturación, y por lo tanto se requiere la información previa para debidamente generar un mejor control. La OMA y la propia OMC también advierten que esto no es así. Máxime, cuando en la trazabilidad de una importación hay muchos elementos que contribuyen a cumplir con estas finalidades. El propio despacho de importación, en lo que se conoce como declaración comprometida, no deja de ser justamente un instrumento que tiene calidad, carácter, declaración jurada, y que en él radica muchísima información válida para ejercer este control. Llámese estadístico, llámese de determinación de control de su facturación, llámese de determinación de posibilidades de dumping. Y máxime que la aduana, quien ejerce el control del tráfico internacional de mercadería, tiene una potestad no tan solo de ejercer ese control en el acto de verificación y antes de ese acto de verificación, y sin perjuicio de los diferentes canales, poder ejercer la totalidad de la verificación que forme un canal rojo, por ejemplo, a pesar que sea canal verde, sino que lo puede ejercer con posterioridad. Y yo le diría, aún liberada la Mercadería Plaza. En este sentido, la aduana tiene una potestad, yo siempre digo que tiene una potestad ineterna para ejercer estos controles. Hoy, con operaciones de 10 años atrás, podría ejercer controles. Digamos, tráeme toda esta partida arancelaria y vamos a ejercer controles. Y verifique, y podemos realizar estadísticas y demás. Puede hacerlo la aduana perfectamente. Es cierto que por ahí todos consideramos que el límite son 5 años en virtud de que es el límite para que la aduana pueda accionar en orden a lo que pueda observar y quizás pueda determinar a partir de esa observancia, de esas operaciones, determinaciones de liquidación de tributos concernientes justamente a esas nuevas constataciones que hacen. Entonces, esa acción está vedada por el plazo del tiempo, lo que sería la prescripción, que son 5 años, ¿no? A partir del primer año siguiente de la operación. Pero eso no quita que la aduana, en torno a la búsqueda de las estadísticas y demás, pueda, obviamente y válidamente, ejercer una acción de control tendiente a todas estas cuestiones sobre todas las operaciones, aún aquellas pasadas de 5 años. Entonces, hay otros lineamientos para ejercer estos postulados de estadísticas o postulados en cuanto a conformar ciertos controles previos por diferentes áreas que hacen necesarias para el ingreso a una mercadería. Es decir, que
estos no son elementos suficientes para fundar la aplicación de licencias automáticas o no automáticas. ¿Sí? La otra cuestión, en lo que y ya vamos a las resoluciones, es decir, históricamente las licencias han existido en Argentina. En los últimos años, creo que desde el 99 se implementaron algunas licencias, automáticas y no automáticas. Después con el 2011 también hubo un fuerte aumento del caudal de operaciones de posición arancelaria que fueron afectadas a las licencias. Estos en busca de proteger la industria nacional, sobre todo por la crisis energética que se produjo en 2011. Y después finalmente llegaron y aparecieron las conocidas como DEJARE, creo que por el 2012, ¿no? Hasta el punto que el Ministerio de Interior, que había implementado las primeras licencias automáticas, digamos que casi quedó obsoleta esas licencias y empezaron a tener fuerzas las DEJARE. Y estas DEJARE se sustentaron en que en realidad no violentaban el acuerdo de GATT. ¿Por qué? Porque obviamente no estaban dentro de las requisitorias que establecía el artículo 11 del acuerdo del GATT en cuanto a lo que son los procedimientos para el trámite de licencia y cómo deben jugarse, sino que eran simplemente objetos necesarios para imponer a todas las importaciones la revisión previa en cuanto a su declaración con estos efectos que anteriormente les he mencionado. Y escapó Argentina de estas requisitorias y de este marco normativo que es el acuerdo de GATT. Y empezó a imponerlas. ¿Sí? Empezó a imponerlas. ¿Pero qué pasó? Los diferentes miembros, cuando ven afectado el flujo de las operaciones comerciales, perfectamente como miembros, lo habilita el acuerdo del GATT, puedan hacer sus quejas, pueden hacer sus eventuales observaciones respecto a esto, al incumplimiento del marco normativo, como sucede también ante el incumplimiento de cualquier marco normativo que nosotros hagamos frente a la aduana nos va a observar. Señores, están actuando o teniendo una conducta fuera del lineamiento que establece el marco resolutivo, marco de la ley, en el campo del comercio exterior o en el campo de aduanas. Lo mismo sucede con los miembros de la OMC. Y así fue que hicieron las observaciones. Y la OMC buscó tratar de llegar a un entendimiento con Argentina, pero Argentina huyó de esa cuestión y obviamente se excusó con que no estaba violentando este artículo 11 y los preceptos del acuerdo del GATT en cuanto a todos los lineamientos que hacen al artículo 22, al artículo 20 del propio acuerdo, que, por ejemplo, el artículo 20 habla de las excepciones generales con las cuales se puede aplicar ciertas licencias. Entonces dice, estoy fuera de todo esto. Y esto no son licencias que están alineadas con las determinaciones de los procedimientos justamente para el trámite de licencia. Entonces, finalmente los países denunciaron. Pasaron de la instancia de la conversación a la denuncia. Y la OMC tiene un cuerpo, es interesante porque la OMC tiene, además, por supuesto, de ser las directrices, de determinar los marcos normativos, tiene un cuerpo resolutivo, un cuerpo, llámese, de justicia, donde va a hacer la evaluación realmente de una demanda con, por supuesto, el componente del derecho a defensa, en este caso de Argentina, y así es que ingresó una demanda por parte, en principio, de la Unión Europea. La Unión Europea fue la primera que se alineó con una acción ante la OMC contra Argentina, después se sumó a los meses Estados Unidos y también se sumó Japón. Sobre todo sobre este contexto, es decir, sobre que se estaba violentando los acuerdos del GATT en cuanto a la determinación correcta de la aplicación de licencias en el campo de los procedimientos para el trámite de licencias. ¿Sí? Y bueno, Argentina obviamente se defiende, ejerce la acción defensiva, pero digamos que la OMC tiene un cuerpo de revisión que está compuesto por un grupo especial. Ese grupo especial es quien revisa y quien resuelve. Digamos que dicta, supongamos, alineemos con un fallo. En definitiva, falla. Dicta una resolución, determina frente a una demanda y frente a esa defensa qué está sucediendo con la violación de ciertos marcos normativos y la conducta de uno de los miembros. Bueno, y este grupo especial falló y dictó un marco y dictó una resolución.
Hace unos años no había la posibilidad de revisarse, pero la OMC incorporó dentro de su cuerpo un órgano revisor, que sirve justamente como un órgano donde uno puede apelar. El miembro puede consentirlo, como sucede, digamos, en la fuera de la justicia, y avenirse a las modificaciones de estas determinaciones, que en este caso estamos hablando de GAI. Lo cierto es que Argentina apeló y pasó al órgano revisor, que es el órgano de apelación, ¿no?, que revisa las apelaciones. Esta suerte de ente propio, autoridad propia dentro de la OMC, que hace las revisiones, ratificó, ¿sí?, conformó lo resuelto por el grupo especiales en su instancia anterior, y obviamente esta decisión es inapelable y tiene, a partir de ser notificado, 30 días el país para adecuarse al marco correcto. Y esto es lo que sucedió fines del 2014, y Argentina en 2015 se tuvo que avenir a estas cuestiones, lo cual no fue tan rápido en cuanto a estas posibilidades. Si bien puede ir pidiendo una prórroga OMC y viendo para adecuarse, pero con la conformidad de hacerlo, que supone que Argentina es miembro de la OMC, es parte de quien aprobó justamente estos normativos, y nosotros aprobamos una norma y no podemos ir contra ella, ¿no? Esto hace lo que vivimos al principio, por lo menos le manifesté, la seguridad jurídica. Es fundamental. La seguridad jurídica no la demanda tan solo Argentina y los sujetos privados. El mundo demanda, en un comercio internacional globalizado, seguridad jurídica en todos los países. Porque quieren y hay interés de comercializar con Argentina. Pero con inseguridad jurídica no se puede comercializar. No se puede confiar, aun cuando se confíe en las empresas argentinas. Entonces, esto generó estas circunstancias. Y hubo un fallo muy interesante, fallo que tuvo un alineamiento, pero aún así, las de JAI se mantuvieron en el tiempo. Y aún así, había una situación que impedía conformar justamente, habilitar la importación, el ingreso a una mercadería. Los organismos emitieron, obviamente, a partir, y voy a usar este fallo como importante, ciertos lineamientos que hoy abastecen justamente para la licencia. Tengamos en cuenta que de las de JAI, después como que vino un nuevo gobierno, y este gobierno estableció, modificó, digamos, acató lo que dijo el fallo, y desechó las de JAI, pero sí mantuvo las licencias. Pero dentro de los marcos normativos que así lo autorizan, vale decir, con procedimientos que están alineados justamente a que sean ágiles, razonables, y que no impidan, no obstaculicen el comercio internacional, el flujo del comercio internacional. De hecho, en la práctica, había licencias no automáticas y había licencias automáticas. Y las licencias no automáticas, la verdad que se conformaban dentro de un lineamiento, se introducían en el procedimiento y rápidamente se obtenían. Con lo cual, el mecanismo estaba atado a la posibilidad de cumplirse con los lineamientos por los cuales se habían implementado, que en la mayoría de los casos rondaban una cuestión estadística. Más allá que, como dijimos antes, quizás no eran necesarias las licencias, ni aún introduciendo en un procedimiento que era razonable y rápido. ¿Por qué? Porque la búsqueda de este tipo de licencias en realidad se podían conformar perfectamente con otros elementos. Yo les hablé de la declaración comprometida, pero también está el certificado de origen. Es decir, hay otros elementos que son parte y necesaria del protocolo para la importación para consumo, que pueden ser utilizados válidamente. Pero bueno, digamos que al menos los demás países vieron que Argentina acató y que las licencias no actuaban como un obstáculo. Pero estas licencias se mantuvieron. Hubo una resolución en el 2018, que es la 4185, y que establecieron, por supuesto, un universo de mercaderías. Esa resolución
es, digamos, ampliada en cuanto al cuerpo o el universo de mercadería tras la resolución 1 del 2020 de la Secretaría de Industria y Conocimiento, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo. Y a partir de ahí nos encontramos en este año, que es un año particular, un año complejo, quizás un año que sea difícil de analizar en cuanto a estas cuestiones, pero ciertamente el campo, el universo de las empresas, frente a las vicisitudes que ya tenían por la propia situación de la pandemia, que hizo bajar el circuito económico a nivel global, apenas tuvo un caudal de fuerza, necesitó salir a comercializar y quizás apostar a la exportación y generar mayor producción e intentar sobrepasar estos momentos. Pero se encontró con una situación donde el marco de las licencias, los procedimientos para licencias, aun cuando los conformaba, en general empezaban de a poco a situarse en aspectos que, más allá del procedimiento que está establecido y que la propia resolución 4185 establece cómo debe alinearse, y que van a ser procedimientos razonables dentro de lo que establece el acuerdo del GATT, ratificado por la ley 24425, ciertamente en la práctica, de hecho, este procedimiento empezó a desnaturalizarse en algunos casos. Y esa desnaturalización llevó a que, en realidad, el mecanismo de puente a los fines de evaluar, revisar con mayor amplitud y llevar a un marco de estadística y también de considerar las eventuales irregularidades que se pueden suscitar a través de la subfacturación y demás cuestiones, pasó a ser un mecanismo restrictivo, un mecanismo que no llegaba nunca a culminarse. Y aún cuando la propia resolución, en línea con lo que establece el acuerdo del GATT, establece un procedimiento, establece plazos que no pueden ser muy extensos, aún fijados estos plazos, las cuestiones, al solicitar una licencia, superaban los plazos. Y aparecían condicionamientos sin poder comunicar por qué eran los condicionamientos de observación, y los plazos seguían pasando. Y acá no nos tenemos que olvidar que esto genera inmensas situaciones dañosas. Imagínense una mercadería que está viniendo y arriba y no tiene la autorización de importar, no puede despachar. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Seguramente va a decir, muy bien, no la voy a dejar en la terminal porque me supera, y si la dejo, entonces la pasaré a un depósito, con lo cual ahí hay otro tipo de costos. La llevo a un depósito fiscal. Dentro del depósito fiscal, obviamente que tengo que darle una destinación, por propio efecto de que tengo 15 días para dar una destinación. Entonces tendré que optar por una destinación de carácter suspensiva, donde justamente no me piden y no me requieren la licencia. Pero entonces lo único que me queda es dar una copia de depósito, como decir, una destinación de carácter suspensiva, para que esa mercadería quede en un depósito fiscal a la espera de poder dar una destinación definitiva para consumo. Que dependo de qué? De la licencia. Entonces, pero también hay plazos para ello. Y si se vencen estos plazos, ¿qué pasa? Hay peligro de perder la disponibilidad de la mercadería. Es decir, que ese importador, que a veces cuando hablamos de importador consideramos que es un simple importador que trae mercadería para comercializar. Simple, no, muchos importadores necesitan esa mercadería para producir, con lo cual ahí colateralmente hay daños quizás mayores también. Pero hablemos solamente de esto, de este ejemplo. Si se vence y la mercadería cae en rezago, la aduana dice, bueno, esta mercadería es mía ahora, tengo disponibilidad de mercadería, la ingreso en lo que es despacho de oficio y la mando a subasta, en el peor de los aconteceres. Y esto es razonable. No tan solo me impiden frente a un mecanismo como este, sino que los efectos son muy dañosos. ¿Sí? Son muy dañosos. Entonces, el marco de las licencias, como dijimos al principio, es razonable
es potable, es posible dentro del acuerdo del GATT, dentro de un lineamiento que la propia norma lo establece y que las consideraciones de la resolución que hoy impone, como impuso las de Jai en su momento, también lo suma y lo toma. Pero el problema es cuando se incumplen. ¿Sí? El propio Estado incumple en estas cuestiones. Y fíjense que aún cuando en el tiempo después pueda eventualmente habilitarse, extenderse, darle, digamos, cambiar de observado a salida, ¿sí? La licencia en el mecanismo, y tener la licencia y poder despachar, ese espacio de tiempo actuó como un estado de restricción, de prohibición de la importación. ¿Mm? Ese espacio temporal actuó como una prohibición. De hecho, la justicia sí lo tiene considerado. ¿Mm? Entonces, ahora, ¿qué dijo la OMC sobre la base de la resolución? Fíjense que por acá la OMC, no sé si leen, a ver si lo puedo pasar acá. Dice, las prácticas y procedimientos impuestos, estas son marcos que estableció el fallo que les comentaba hace un rato, 2014-2015, respecto a las licencias anteriores denominadas y conocidas como DEJAI. Las prácticas y procedimientos impuestos por las autoridades argentinas a las empresas como condición para importar bienes en el país son incompatibles con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. Es decir, son prácticas y procedimientos restrictivos del comercio internacional. Esto no lo digo yo, está expresado en el acuerdo, en el auto resolutivo del grupo especial, conformado por la revisión que hizo justamente el cuerpo de apelación. Con lo cual, esto queda clarísimo. Pero Argentina en su momento también se defendió, dice, no, yo no estoy violentando el artículo 11 en cuanto a los procedimientos y a las determinaciones que hacen a la necesidad de aplicar las licencias, sino también que necesito conformar ciertos procedimientos especiales para ejercer un mejor control. ¿Mm? Esto básicamente alegó la aduana. Entonces, el grupo especial solicitó a la OMA, a ver, ¿esto es así? ¿Mm? Porque estaba hablando de control. ¿Esto es así? ¿Y qué pasó? La OMA contestó, actuó como un cuerpo consultor por parte digamos, de estos cuerpos internacionales, del grupo especial, y contestó y dijo, el momento en el que los importadores argentinos están obligados a presentar información antes de que se pidan órdenes de compra, significa que esa información no sería útil para evaluar riesgos de conformidad con el marco SAFE. De conformidad con el marco SAFE de la OMA, las aduanas no deben exigir que se presente información para la carta marítima más de 24 horas antes de que se realice la carga en el puerto de San Juan. Dio varios lineamientos más, yo no los quiero aburrir, pero marqué los más importantes, donde claramente estableció de que el cuadro, y siempre todavía estamos hablando de las de JAI, ¿sí? De este tipo de licencias, sus procedimientos no se alinean con el marco SAFE, que es el marco de directrices, cuyo objetivo justamente se alinea bastante con la OMC en cuanto a que busca que las aduanas, calculen que la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, justamente está compuesta por todas las aduanas del mundo. Entonces, busca que justamente el comercio internacional fluya. Y para que fluya, esto no es impedir que la aduana ejerza el control, muy por el contrario. La OMA justamente está compuesta por directivos de aduanas, por diferentes aduanas, sino que la aduana se convierta en un eslabón más en esa cadena de trazabilidad y que ejerza, por supuesto, el control, que su esencia es fundamental para el control, pero dentro de una mirada protegiendo al comercio legal contra el ilegal. Y esto es ayudar a que fluya a través de mecanismos de control inteligente, no invasivos, usando la digitalización, la interacción entre las aduanas. Hay un montón de componentes que establece justamente el marco SAFE. Y dentro de esas directrices, las licencias y su búsqueda, y en este caso hablamos de JAI, obviamente la OMA determinó que no es necesario que cumplan
con ese funcionamiento. Ahora, ¿qué pasó con la justicia? Esto fue, calculen ustedes, nació de la OMC, resoluciones determinadas muy claras de la OMC, que ha intervenido la OPA también en una escala de opinión, y falló en contra de Argentina, ¿no? Año 2000, fines de 2014, 2015. ¿Sí? Pero bueno, la problemática continuó. Y la justicia, los importadores tuvieron que acudir a la justicia, porque cumplían con todos los procesos y realmente no les salía. Y hubo muchos fallos en el 2015 respecto a estas cuestiones. Y ya estamos hablando de la opinión de la justicia argentina. Yo siempre menciono opinión porque considero que los jueces opinan a través de sus sentencias, ¿sí? Entonces por eso lo destaco como una opinión de los jueces. Pero en realidad son fallos, son directrices jurídicas en términos del derecho y de los aconteceres que violentan ese derecho por ciertos marcos normativos y que el propio Estado también lo puede violentar. Entonces, la justicia se pidió mucho. Y hoy estamos en una situación semejante. Como dijimos, la resolución 1 del 2020 de la Secretaría de Industria y Comercio, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Productivo, digamos, amplió el campo de universo de mercaderías que se requieren licencias. Es más, aquellas que se requerían licencias automáticas pasaron a licencias no automáticas en gran escala. Entonces, hoy un caudal importante de mercaderías, a los fines de poder ingresar a plaza, no tienen la libertad de hacerlo a través del mecanismo natural y corriente, que es documentar, despachar y avenirse al control de aduana. Sino, muy por el contrario, tienen que ir, tocar la puerta previamente, avenirse a un procedimiento que se supone que es un procedimiento ágil, un procedimiento que no puede durar más de 10 días, 5 más si quieren sumarle, con la última reforma que dice que puede ser intimado. Pero bueno, es un tiempo oportuno, quizás razonable, pero si este proceso, ese procedimiento se torna inviable por efecto de que se mantiene la observancia del tiempo sin tener respuesta alguna, entonces ya se torna como una medida restrictiva, una medida, les diría, alineada con la prohibición. De hecho, y hablando un poquito de la prohibición, la aduana, y seguramente ustedes por ahí tienen más experiencia en este aspecto, pero la aduana, cuando supongamos que ustedes realizan una operación de importación y justo esa mercadería no lleva licencias no automáticas, con lo cual ustedes documentan, pero la aduana discrepa al ver el tipo y especie de mercadería de la posición arancelaria y se la modifica, le modifica la clasificación. Y la nueva mercadería, la nueva clasificación de esa mercadería determina que el régimen determina que debe llevar licencias no automáticas. Y la aduana dice, bueno, al no tener licencias no automáticas, significa que no tiene el requisito esencial para poder ingresar esa mercadería al territorio aduanero mediante el libramiento a plaza. Ergo, entonces la aduana lo considera que es mercadería prohibida y en los términos de esa prohibición denuncia, a tal punto que denuncia en los términos de una infracción que es justamente la que regula el Código Aduanero en cuanto a intentar ingresar una mercadería de carácter prohibida o que le pese una prohibición de carácter económica o no económica, y con lo cual le aplica el 954 inciso B, en una escala de infracción. ¿Sí? Entonces, en esencia, hay como una suerte de contradicción, porque entonces, no tenerla genera la prohibición o no? Porque si el mecanismo simplemente busca que se cumplan con ciertas informaciones a la hora, olvidemos la estadística, ¿no? Porque por ahí las estadísticas están alineadas con las licencias no automáticas, las licencias automáticas. Las licencias no automáticas tienen, digamos, una fase un poquito más amplia, un objetivo más amplio con respecto a las estadísticas. Pero en este caso ni siquiera cumple con los objetivos, porque los objetivos para las licencias no automáticas están basados justamente en proteger la seguridad, como dije antes, proteger la seguridad pública, proteger la salud, proteger el medio ambiente, y por sobre todo, si es en búsqueda de estas excepciones,
como establece las excepciones generales o las excepciones por parte de la seguridad nacional en el acuerdo del GATT, en el artículo 20 y en el artículo 21, tienen que estar acompañados por un informe técnico de un cuerpo técnico, ¿sí?, que sustente esta cuestión, sin perjuicio de comunicar a la OMC, etc. O sea, todos estos lineamientos no se dan. Todos estos lineamientos no se dan. Por lo tanto, por un lado me denuncian como prohibidas, pero se consideran que no son prohibidas. Pero por un lado me piden que cumpla con procedimiento, que se arregle, que va a ser ágil en base al acuerdo del GATT y que se establece con plazos de tiempo limitados, pero después no se cumplen esos plazos. Entonces, hay como una situación compleja para el importador. ¿Y recae en qué? En lo primero que he tratado de alinear, que es la ausencia de confianza en el Estado por inseguridad jurídica. Y eso es grave, porque perturba en gran escala a las empresas. Ahora, en la actualidad está sucediendo lo mismo. Y el 2020 nos vimos con las necesidades de que importadores con mayor fuerza en el interés de tratar de salir adelante y llevar para adelante y dejar para atrás este estado de crisis producto que se sumó con más fuerza producto de la pandemia, se ven a la hora de intentar impedidos porque justamente les sale el estado de observada de la licencia y con la imposibilidad de liberar mercadería, que en algunos casos están a embarcar, que en otros casos están con destino final, que en otros casos están en zona primaria, y en algunos casos con muchos, ya varios meses en zona primaria. Entonces, es dañoso. Entonces, la justicia empezó a decidir opinar nuevamente frente a la demanda que el propio sujeto buscó. Dice, bueno, no tengo respuesta del Estado a través de lo que es las autoridades competentes en materia de licencias, tengo que recurrir a alguien. Entonces, frente a la oscuridad, la justicia tiene que encender las luces, y en ese campo enciende las luces y empieza a opinar, dictando los fallos. Y la justicia nacional, y hablo de la justicia nacional en cuanto a fallos del 2020, obviamente que se alineó muchísimo con los antecedentes que hubo ya en el 2015 y diferentes fallos. Pero dictó sus propios fallos. Y los que les voy a enseñar ahora son fallos realmente actuales. Julio, octubre, son de ahora. ¿Y qué dijo? La justicia, básicamente acá yo les resumí un poco. La justicia nacional habló justamente de que es irracional. ¿Pero en qué se basa? El cumplimiento de los plazos. Es decir, justamente marcó esto. El propio marco normativo que establece el mecanismo de la licencia dispone un plazo y el propio Estado no lo cumple. Entonces, esta acción es irracional. El incumplimiento de los plazos es irracional. Atenta, digamos, contra, no los quiero aburrir, pero atenta con un montón de preceptos constitucionales. También es ilegal. ¿Y por qué marcó que es ilegal? Y marcó que es ilegal porque justamente el marco contraria a los preceptos, los propios preceptos de los acuerdos internacionales. Y nosotros debemos respetar esos acuerdos internacionales, porque es un derecho positivo. Recuerden que está ratificado por la ley 24425. No podemos escapar. Y además hay un sistema de prelación de normas, tampoco nos voy a aburrir, pero ciertamente los acuerdos internacionales, la Constitución Nacional son premisas fundamentales. Una resolución no puede atentar o ir contra ese espíritu. Y también determinó que es prohibido. Es decir, todo lo que acá se dice que las licencias no tienen un efecto prohibitivo, acá justamente la justicia dijo, señores, acá, en esta situación, se está prohibiendo importar. Y eso atenta, obviamente, con la razonabilidad, con los preceptos legales, con el derecho positivo, y es totalmente arbitrario. Esos tres conceptos son básicos y emanaron de la justicia, con apoyatura mucha, por supuesto, en el fallo 2015. Bueno, acá yo le puse lo que les mencioné recién, que obviamente la internacional, cuando hablo de justicia internacional, estoy hablando justamente de la propia OMC, en cuanto al grupo especial, que dijo que se ha incumplido claramente con el artículo 11, el artículo 12, el 21 y el 22, que son las reglas que hacen a cómo deben, esto que les expliqué, poner las licencias. Y el marco SAPE también, porque hizo alusión al marco SAPE. Ahora,
Fíjense los fallos. Sobre la base de lo que yo les dije acá, más o menos resalté y rápidamente les voy a decir, no sé cómo andamos de tiempo, pero fíjense, este es un fallo del 2020. ¿Y qué dijo uno? Vamos a resaltar diferentes partes. Una dice, desde la fecha de implementación del nuevo sistema CIMI, recuerden que la CIMI fue implementada por la 523 del 2017 y que hace justamente a la posibilidad de solicitar las licencias, la presentación de las solicitudes pertinentes y el tiempo transcurrido para su otorgamiento excede en forma irrazonable los plazos fijados por las propias resoluciones para que la autoridad se pida. Es dificultoso el importador cuando ve que hace todo el trámite, le sale observada, requiere y sigue saliendo observada, y sin ni siquiera saber a qué se debe esa observación. Porque bien sabe que el mismo procedimiento, si hay una observación, puede ser saneada quizás. Pero nada, queda anulada y congelada en el tiempo como si fuera esta propia imagen, congelada así. Entonces hay un grado de impotencia. El otro fallo también, que determina, afecta el derecho de defensa del particular por implicar una prohibición. Ahí está marcando la prohibición. Aún en temporaria, aún cuando fuera temporaria. ¿Sí? Supongamos que, como les decía antes, hay una observación, se evidencia una violación a los plazos, pasa un mes, 2 meses y demanda. Y después, y ahí se aparece la Secretaría o el Ministerio de Desarrollo y dice, no, estaba por esto, pero ya lo tengo. Ya está de observación, pasó a salida. En el medio de ese plazo, por más que haya habido una salida, por más que haya sido una determinación de salida, decía, autorizada, hubo una prohibición. Eso es lo que marca la justicia, que es muy importante. Ese espacio de tiempo estuvo prohibida la importación. Obviamente que si no hay nada, no hay respuesta positiva a posteriori, va a ser una prohibición directa y mantenida en el tiempo. Otro de los fallos, y fíjense que este es de la Cámara, es decir, ya no tan solo los tribunales están, digamos, dictando resoluciones, sino que los cuerpos superiores, porque obviamente el Estado, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, apela estas decisiones. Las declaraciones de importación fueron observadas el 21 del 5 del 2020 y continúan en dicho estado en la actualidad, luego de haber transcurrido casi 6 meses, cuando el marco resolutivo habla de 10 días, sin mediar una observación concreta y específica por parte de la administración. Eso es lo más dificultoso. Porque si hay una observación que puede ser que la haya, porque está dentro del campo del procedimiento arreglado, por lo menos saber por qué está observada. Excede en forma irrazonable los plazos. Esto ya lo dice la Cámara, en grado superior a los tribunales, a los jueces. Otro fallo. Peligro en la demora se encuentra configurado. No puede quedar pendiente toda la operación de importación a la expedición del CIMI. ¿Sí? Acá no tan solo está diciendo que obviamente está hablando de un daño, hay un peligro terrible. Si después de 3 meses no puede liberar la mercadería, después de un mes no puede liberar la mercadería, ciertamente hay un caudal de costos y daños que se suscitan frente a una situación así. Entonces, pero no es tan solo eso, sino fíjense lo que marca. No puede estar, la operación no puede estar supeditada a la expedición de la CIMI, con lo cual está determinando que la CIMI no tiene un efecto prohibitivo, no lo tiene que tener. Y en este caso, de hecho, digamos de facto, está teniendo un estado prohibitivo. Y es cuando la justicia debe resguardar estas cuestiones. Otro de los fallos determina ordenar a la FIP, bueno, acá básicamente la determinación, ordena a la FIP y a la Dirección General de Aduanas y organismos internacionales, intervinientes, se abstengan de requerir a la parte la declaración en el Sistema Integral de Monitoreo, SIMI, con el estado de salida. ¿Sí? Es decir, acá directamente falla, que es la parte resolutiva en los fallos, donde ordena a que directamente libera la mercadería mediante el mecanismo, obviamente, de declarar, o de oficializar el despacho, a los actos de verificación correspondientes que hace la aduana, pero sin
la exigencia del SIMI en términos de salida, es decir, de la licencia. Y esto también clarifica la cuestión de que las licencias obviamente no detentan un estado prohibitivo. De hecho, así lo reconoce el Estado a partir de los marcos resolutivos que establecieron la 4185 y demás creación del SIMI. El propio Estado reconoce que no determina un estado prohibitivo, pero en forma, de hecho, sí lo aplica. Y es por eso que la justicia no se opone a estas circunstancias, cuando advierte justamente un incumplimiento de los propios marcos normativos que el propio Estado dictó en torno a estas cuestiones. En el otro, no sé si lo llegan a ver, pero básicamente, en este fallo que es 2020, es interesante porque hace alusión a el histórico campo que tuvo que atravesar las licencias en otras opiniones que dieron los jueces allá por 2015. Y dice, señores, esto es semejante. Dice, entendemos que tal instituto presenta analogías, ¿qué instituto? Justamente las licencias impuestas ahora con la 4185, con el de las declaraciones juradas anticipadas de importación, que había sido establecido con el dictado de las resoluciones generales de ascriptando. Con lo cual, por el ahora vigente igual nombre creado por la Resolución Conjunta General 4185, significa que son análogas, y con lo cual debe aplicarse el mismo marco de opinión judicial en cuanto a lo que se había establecido en 2015. A pesar de ello, estos fallos que estamos marcando son fallos justamente todos del 2020, y hay más, lo que pasa es que no deseo tanto aburrir. Como último, a mí siempre me pareció interesante que después del fallo del decisorio de la OMC, hubo un Augusto Beccio, escribió hizo todo un relato de este fallo y opinión, y ahí invitaba a que la Argentina, digamos, ya venga, vamos a ver qué va a hacer la Argentina, se va a venir a estos cambios, porque lo tiene que acatar. En una instancia lo acató, y ahora pareciera que volvemos a caer en una misma circunstancia. Pero las últimas palabras me gustaron porque dice, de todos modos, mientras tal derogación no tenga lugar, vale decir que la Argentina no acate en esa instancia, cuando ella después acató, pero ahora es como que nos olvidamos de haber acatado y vuelven a aparecer las cuestiones problemáticas de las licencias, serán los tribunales, una vez más, los encargados de evitar que el mantenimiento del régimen de la DEJAI, hablando de la DEJAI, haga incurrir al Estado en un incumplimiento de sus deberes internacionales. Y esta es la parte importante, que nos lleva al principio. La Argentina es miembro de la OMC, firmó este acuerdo, contribuyó tanto en la reunión de Tokio como en la reunión de Uruguay, constituyó por ley 24425, fue parte fundamental también para estas determinaciones. Y ahora, con estas cuestiones, se incumple. Y fíjese el mensaje. Será la justicia quien ponga quizás orden también entre los sujetos que se ven afectados. Pero por sobre todo, a ver si el Estado argentino, a través de los fallos de la justicia, vuelve a cumplir con los deberes internacionales. Porque acá tengamos en cuenta que estamos incumpliendo con los deberes. Y esto es una situación gravitante. También, tan igual como las circunstancias de los daños que los diferentes sujetos a la hora de importar, con intención muchos de ellos de poder exportar, se ven imposibilitados. Bueno, todo esto. Te dejo, Araceli, para lo que mande. Pregunto, porque te dan ganas de, no sé. Pregunto, ¿hay una cantidad importante de presentaciones legales o sea, de presentaciones de juicios, de demandas? Bueno, actualmente el 2020 es como que ¿Querés sacar empezaron la a dar... pantalla? ¿Querés sacar la pantalla? Ah, lo puedo sacar. Sí, lo vamos a sacar. Estaba haciendo publicidad ahí de Pergamino, que es Sí, una página estamos haciendo la oferta exportable, sí, gracias. importante. Sí. Bueno, vos tenés en cuenta que esto es como un termómetro, ¿sí? Es decir, cuando
digamos que el comercio exterior busca los lineamientos prácticos para poder abastecerse de las operaciones, es decir, que busca los caminos que están dentro del diagrama, es decir, no ha negado cumplir con estos mecanismos de la licencia. Cualquier importador tiende a ingresar la CIMI, introducirse, si ves observaciones, si estas observaciones pueden canalizarse, buscarlas cumplir, todo en torno a poder despachar la mercadería. Pero cuando se ven imposibilitadas, si esa imposibilidad es gravosa, entonces empiezan a recurrir a la justicia. La pregunta sería al revés. ¿Hay muchas situaciones en las que se ven imposibilitados? Sería la primera pregunta. Empiezan a haber muchas. Si yo te tengo que describir en términos del tiempo, calendario de este año, y bueno, cada vez más en aumento. Te diría que a partir de junio empezó a aumentarse el caudal de imposibilidades. Y hoy por hoy estamos fuertemente con un porcentaje mucho mayor. De hecho, a partir de junio se empezaron a observar fallos de la justicia. ¿Sí? Con anterioridad por ahí no había tanto. Lo que pasa es que, como te digo antes, es decir, los importadores, los empresarios buscan y dan tiempo, pero cuando se plantean estas cuestiones, las primeras que se plantearon es porque ya había 2 meses de demora. No, es una locura. Pero yo, lo que yo querría saber es si hay algún tipo de referencia así si es sobre una especie, si está sobre alguna posición o si es al voleo. Esa es la pregunta mía. O si es... Bueno, no, está bien. Esto es muy importante. Es decir... O sea, cuanto más estoy necesitando caja, más observaciones hago o qué. Te lo digo así, directamente. El tema es el siguiente, es decir, que no me salga la licencia o que la licencia esté observada, no significa que con la sola presentación ante la justicia esto va a ser cuasi automático. La justicia evalúa, y básicamente evalúa 2 cuestiones. Uno, que si hay derecho a plantear, porque todos estos planteos que estamos acá observando son medidas cautelares, son medidas que se piden a la justicia para que ordene rápidamente a que se posibilite la importación. Entonces, para que pueda conformarse este autorresolutivo, la justicia tiene que merituar 2 aspectos, observar 2 aspectos. Uno, si hay, digamos, es razonable lo que se está planteando. Es decir, señores, no puedo hacer esto, por esto. Es decir, tiene que ser razonable. Ese cuerpo, ese concepto, creo que está ampliamente posible de aceptarse por parte de la justicia por los antecedentes que vienen en el 2015 y que hoy están sucediendo igual. Y la otra cuestión, el otro ingrediente fundamental, es que esta imposibilidad me genera un daño concreto. Yo tengo que dar cuenta, soy importador y tengo un daño. Y ese daño tiene que exponerse, teorizarse. ¿Sí? Entonces esos 2 ingredientes hacen la posibilidad cierta de una resolución por parte de la justicia de ser escuchada. ¿No? Pero puede pasar que la justicia diga, miren, tiene derecho, entiendo que lo que está sucediendo, pero no veo que no pueda seguir esperando. ¿No? No sé si vas a... Sí, pero... Guillermo, ¿cómo está? Permiso, voy a hacer una consulta. No sé si me escuchan muy bien. Se escucha bien. Te escucho bien. Perfecto, gracias. Mira, mi nombre es Walter Gudiño. Yo soy ingeniero en comercio exterior. Viví 23 años en Chile. Trabajé en puertos y aeropuertos para despachante de aduana. Y cuando me habla de licencias, sinceramente me da un poco de preocupación ver cuán engorroso es el proceso para hacer una importación o una exportación. Con 5 años de experiencia trabajando en esto y viendo que hay organismos que necesitan cierta autonomía, me refiero al Banco Central y me refiero también al Servicio de Aduana, al Servicio Nacional de Aduana argentino, que parece que, según lo que contaste y que me da la impresión que carece de autonomía, un organismo tan importante que siempre le está pidiendo
consejos o depende de la justicia y que ellos no tienen la capacidad de resolver todos los problemas internos que tiene un procedimiento aduanero, una destinación esa aduanera, siempre está como la justicia. No tienen un tribunal aduanero que resuelva eso y que no tenga que ir siempre por fuera. Bueno, el cuerpo de aduana, yo soy un gran defensor también del cuerpo aduanero de argentino, porque la verdad que está compuesto por gente muy idónea, pero desde el año 97, toda esa autonomía que bien destacás, digamos un poquito, se perdió. ¿Por qué? Porque en Argentina se fusionó, digamos, lo que es la Dirección General Impositiva con lo que era en ese momento la Administración Nacional de Aduana, ¿no? Hoy DGA. Entonces se fusionó de tal forma que creó un cuerpo superior que es la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y es quien detenta amplias funciones y facultades en cuanto a materia de recaudación, en cuanto a materia tributaria, en cuanto a materia de ejercicio de control aduanero. Por supuesto que le delega y la aduana vuelve a recuperar un montón de funciones y es un cuerpo que tiene una suerte de autonomía. De hecho, tiene conformado un cuerpo legal para llevar adelante las observaciones y resoluciones en cuanto a materia infraccionales que se refiera. Tiene un cuerpo técnico, porque está dividido en subdirecciones de control, subdirección técnica de importación, y tiene, digamos, la posibilidad de tomar directrices y determinadas. Ahora, ha perdido bastante y depende de esa estructura que es AFIP, depende del Ministerio de Economía, Hacienda, como merezca llamarse de acuerdo a los cambios de gobierno, y ya no tiene una autarquía plena como la tenía antes. Esto es cierto, y como quizás la puedan tener muchos cuerpos aduaneros en otros países. Esto es así. Ahora, y por sobre todo, como verás, y hablando del tema de las licencias, la aduana no puede introducirse en algo que depende de otro ministerio y que establece reglas previas para la importación. Simplemente la aduana, con los marcos normativos, le dicen, señores, para que vos puedas oficializar, vas a tener que traerme esta documentación. Y si no tiene la licencia, la aduana no puede hacer nada. Por eso es que no se recurre a la aduana, sino que se recurre a la justicia. El sistema de mecanismo de la licencia, si bien la aduana es la que va a fiscalizar, ejercer el control de todos los lineamientos que toman otros cuerpos orgánicos, en el caso de la licencia del Ministerio de Desarrollo Productivo, la aduana simplemente tiene que acatar y avenirse a esos marcos normativos y efectuar la fiscalización y control. Perfecto. En otras palabras, aduana no tiene autonomía. Y le diría que sí. Y eso es muy preocupante, porque depende de decisiones de terceros. En vez de resolver ello con su tribunal aduanero, siempre están esperando que alguien le diga cosas o lo aconsejes. Pero es preocupante realmente, sinceramente. Sí, yo soy un gran defensor de la aduana, creo que la aduana debería tener mucha más autonomía, ya como era antes, ser un cuerpo realmente, porque además tiene una funcionalidad muy importante, que es el tráfico internacional de mercaderías, es clave. Lo que pasa es que en ese tráfico internacional de mercaderías empezaron a aparecer diferentes organismos satélites que le van imponiendo, bueno, controlame esta mercadería, fiscalizame esto, fíjate estos tributos, fíjate lo otro. Entonces, la aduana, frente a esas directrices, tiene que cumplir solamente lo que le marcan ciertas normativas y ejerce su control fiscalizador. Ahora, en lo que es propiamente pura materia aduanera, la aduana tiene poder de decisión. Vale decir, clasificación arancelaria, vale decir, determinación si la mercadería es prohibida o no en cuanto a alineamientos que versen sobre beneficios promocionales, etcétera, etcétera, determinaciones de resolución en cuanto a incumplimiento en materia infraccional, determinaciones en cuanto a incumplimiento a plazos. Lo que es esencialmente aduanera, de forma aduanera, en materia aduanera, la aduana sigue teniendo. El problema viene cuando aparecen marcos normativos colaterales donde solamente le encomienda a la aduana que fiscalice. Entonces, tiene que acatarlos. Como por ejemplo las licencias.
como por ejemplo las licencias, digo que ahí empieza la parte oscura, la parte gris de todo este proceso de una operación de importación. Pero bueno, simplemente quería acatar eso. Viví 23 años en Chile y conozco muy bien cómo es el procedimiento, y claramente la fluidez que tienen allá es mucho mejor en materia de recaudación, porque si vos tenés una mercancía, como le dicen allá, en bodega, trabas la operación, trabas el proceso productivo, trabas recaudación, y lo único que están ganando son la gente que tiene almacenaje, que cobra cada día más por día, te están cobrando, y realmente yo considero que hay cosas que podrían mejorar mucho en materia de procedimientos aduaneros a nivel nacional. Totalmente. Y bueno, Chile, la verdad, la evolución que ha tenido la aduana en Chile, bueno, pasa que está justamente alineada con las directrices de la propia OMA y de la OMC. Es decir, facilita el comercio internacional. Acá los cuerpos de control tienen que facilitar el comercio internacional. Eso no significa no ejercer controles, muy por el contrario, sino que sean dinámicos. Abusar de las posibilidades de interactuar con otras aduanas, es decir, y aprovechar mucho la digitalización. Nosotros estamos un poquito lerdos con respecto a estas cuestiones. Chile, la verdad que está muy avanzada, y otras aduanas también, Bolivia, mismo Brasil. Es decir, pero bueno, han evolucionado muy bien respecto a esto. Y las directrices las dan, solamente hay que acatarlas. Pero nosotros tenemos tantos problemas de cabotaje que no podemos tener una mirada internacional. Perfecto. Por ahí pasa. Te agradezco tu comentario, Guillermo. Muy amable. No, al contrario, gracias por participar. Bueno, ¿algún otro comentario? Muy, muy interesante realmente todo lo que... Por la parte histórica, creo que a todos nos refrescó cómo se fueron dando el tema de las licencias, ¿no? Te pregunto, así de paso, ¿toda la nomenclatura tiene licencia? No. No toda, pero un universo. Me puse a ojear un poco así, soy divertida, ¿viste? Cuando no tengo nada que hacer, ojeo la guía telefónica. Y casi todos veo que tienen licencia, la mayoría tienen automática, pero... No lo tenía y pasaron de licencias automáticas a no automáticas. Pero bueno, más de uno que está acá, que está operando, debe tener más. Bueno, ¿alguna otra consulta por allí? ¿Nadie? Muy interesante, Guillermo. ¿Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hola. Bueno, no, un poco comentarles, yo trabajo en una empresa, una pyme de 20 empleados cerca de Rosario, en Arroyo Seco, y bueno, un poco lo que nos está pasando es lo que comentaba Guillermo. Tenemos licencias no automáticas observadas desde el mes de agosto, y la verdad es que bueno, se nos dio una situación en donde tenemos una licencia no automática aprobada. La mercadería ya está en viaje, pero por una cuestión logística la salida marítima se atrasó, y estamos muy justos, casi no llegando antes del vencimiento, que tienen solamente 6 meses. Entonces estuvimos mucho tiempo, cerca de 2 meses, para que nos aprueben esa licencia. Después por una cuestión comercial más que nada, y por todo el tiempo de fabricación que tienen los productos en China, tiempo de barco y demás, ya prácticamente consumimos esos 6 meses, y bueno, la verdad que estamos muy preocupados porque no estamos teniendo respuesta para generar nuevas aprobaciones. La verdad que uno no tenemos experiencia en poder acudir a la justicia para este tipo de cuestiones, pero quería saber si se podía hacer hay alguna otra forma antes de llegar a eso. Mirá, Pablo, hay muchas empresas que buscan justamente lo que te decía antes, de no llegar rápidamente a las justicias.
Y lo que aconsejamos, pero lo aconsejamos desde un marco con la observancia de avisarles que quizás no haya una respuesta positiva, que lo más natural es que ni siquiera haya una respuesta, es decir, que se guarde en silencio. Pero bueno, es intentar hacer una presentación. De hecho, nosotros ya hemos hecho algunas presentaciones tendientes directamente al Ministerio a los fines de que resuelvan esta cuestión. Debo ser sincero que el Ministerio de Producción, con todo este tema de, digamos, el Estado en general, la Administración, con todo este tema de la cuarentena, pandemia, etcétera, etcétera, digamos que hubo una suspensión de plazos, una suerte de feria administrativa extraordinaria, que creo que hoy se estaban levantando, por lo menos muchos organismos, creo que en la aduana también. Pero bueno, ¿a qué viene esta cuestión? Aún en esa escala de suspensión, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Desarrollo de Producción en el área de dirección de importación, estaba trabajando, o por lo menos contestando o observando las cuestiones que versen sobre licencia. Con lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Una presentación tendiente a dar elementos que abastezcan la necesidad de que se extiendan estas licencias producto del daño que se está generando frente a la imposibilidad de producir, etcétera, y todas las problemáticas que tiene la empresa, bueno, por lo menos que la pueden presentar, la pueden presentar. ¿Sí? Yo les aconsejo que de hecho la presenten directamente a la Dirección de Importación, pero por la puerta del Ministerio de Producción, que hoy las presentaciones se pueden hacer vía email, yo no tengo problema de poder pasarle, si no lo tienen, por el canal para introducir este tipo de expedientes. Y después, bueno, esperanzarse de que haya una contestación, que pueda haberlo o no. Nosotros tuvimos algunos casos, por ejemplo, que hemos iniciado una acción ante la justicia, previo habíamos hecho un tipo de estas presentaciones, y eran 3, ¿no? En este caso esta empresa eran 3 licencias, presentamos, y una de ellas salió en medio del inicio del proceso ya ante la justicia, ¿no? Todavía la justicia no te había pedido nada, pero salió. De 3 salió una frente a estas presentaciones administrativas. Después no salió ninguna, ¿sí? Con lo cual finalmente la pudo sacar a través de la resolución de la justicia. Pero digamos que por ahí son escuchados, ¿no? Son escuchados, pero lo puede intentar. Muy azaroso, O sea, lo comentar. sería una presentación administrativa, digamos. Una administrativa detallando básicamente que ustedes han presentado, que se encuentran observados, que están esperando esto hace tiempo, que tienen la mercadería en esta situación, que necesitan básicamente esto, que son una pyme que se abastecen con estos canales y que tienen una necesidad imperiosa porque obviamente tienen tantos empleados, como bien marcó, 20 empleados, y necesitan fluir, y no pueden hacerlo si no tienen. Entonces, que cuasi ruego, dígalo, que emitan las licencias, que no entorpece de ningún modo, me imagino, esa licencia, el componente del marco de la balanza comercial, ¿sí? Básicamente en esa línea. Una nota no tan técnica, o sea, exponiendo las cuestiones que hacen, pero más que todo una nota de reclamo. Bien, bueno, entendido. Muchas gracias. A ver. Todas las consecuencias que tiene, ¿no? No solamente el hecho de no poder importar nada más una X mercadería, sino cómo se van filtrando las consecuencias que eso genera, ¿no? Sí, es muchísimo. Yo creo que por ahí el Estado no lo percibe, es decir, porque hay problemas, como les dije, no tan solo operacionales, costos que suman, sino problemas de empresas. Es decir, empresas que necesitan mínimamente de hacerse esa mercadería para poder seguir. No es que pueden decir, bueno, esta lo postergo y vamos con otra cosa. Por ahí dependen exclusivamente de eso. Claro. ¿No? Bueno, aparte, no solamente eso, sino que en este caso está hablando de una mercadería con vencimiento. Más apretado. Totalmente. Totalmente. No, es terrible. Pero bueno, es una situación de hecho que está pasando, lamentablemente.
sin Y duda. cada vez, como me preguntado antes, cada vez se torna más dificultosa la cuestión. No, preguntaba eso para el hecho de que, bueno, a mayor caudal también así de presentaciones, bueno, también es mucho más el empuje que se da como para la presión que se ejerce, ¿no es cierto?, para de una vez por todas también acogerse a la normalidad también en lo legal, ¿no es cierto? Decir, Seguro. basta ya, Con el agravante a la serie, y bueno, les solamente comento son todo. 4, 5, 6, es el esfuerzo que hicieron 4, 5, 6 empresas y ya está, nada más, no ejerce la suficiente presión como para sacar esto del juego, ¿no es cierto? Sí, con el agravante que tiene un efecto colateral muy importante que muchas veces, al no poder, por ahí reciben las mercaderías, la tienen en zona primaria o embarcadas y con un compromiso de pago, porque por ahí pagaron una parte, pero necesitan completar el pago. Y al no despachar, obviamente el Banco Central aparece con la excusa de no poder autorizar los giros. Entonces, eso les genera también otra problemática. Entorpece todo, absolutamente. Todo el mecanismo. Sí. Todo el mecanismo. Es decir, se desoye todos los preceptos, preámbulos, objetivos, finalidades. De lo que no se debe hacer. Es terrible. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna consulta? Quedó claro. Pareciera, no, pero estuvo interesante, lindas consultas apropiadas, acertadas. Bueno, en cualquier momento volvemos con alguna otra novedad, Guillermo. Bueno, ya estamos a fin de año, pero Ya a esta altura. así es. Muchas gracias a todos, muchas gracias a vos, Guillermo, Gracias por la a los asistentes que se quedaron, porque no son temas como para no quedarse a escuchar y que mantener la audiencia del comienzo. Así Muy bien. Es así, es así. Es verdad, es verdad. Bueno, muchísimas gracias a todos, nos vemos pronto. Y les enviaré el material que estuvo exponiendo Guillermo recién, así por lo menos sabemos a ciencia cierta qué es lo mal que está pasando. Perfecto. Bueno. Sí, yo te lo mando y así lo tienen todos. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nos vemos. Hasta luego a todos. Gracias, Guillermo. Chao, hasta luego. Adiós.